esta gente que nos hemos encontrado por aquí, ¿son humanos? ¿Tienen alma? Entonces son humanos. ¿O no tienen alma y son como animales? Si tienen alma, a lo mejor son las tribus perdidas de judaicas del primer éxodo de la Biblia, que se perdieron por allá y las encontramos ahora, ¿no? Ese es un debate que así era el debate, ¿no? Y ese debate se hacía en latín y corrió por toda Europa ese debate. No era solamente en España, era a través de las redes de la iglesia, porque se escribía en latín, que era la lengua franca de la época, como el inglés hoy es la lengua franca, era el latín. Entonces eso circuló por todos lados y toda Europa estaba como mirando esto. Bueno, y está, o sea, vamos a poner, no todos los pueblos, sino las redes de las élites europeas, de la iglesia y de los poderes feudales de la época, estaban observando esto. Bueno, y esta gente que se encontraron eso por allá, claro, inmediatamente el Imperio Español toma una decisión y asume, esta gente no tienen alma, y los esclavizan inmediatamente, porque no es un pecado a los ojos de Dios usted usar un caballo, un burro, en el proceso de producción. Y lo mismo, esta gente que estás encontrado, como no tienen alma, son igual un caballo, un burro, lo que sea. Puede someter al proceso de explotación del trabajo sin que sea un pecado a los ojos de Dios, a través de la fuerza, a través de la esclavización. Ese debate sigue porque empieza a haber voces disidentes dentro de la iglesia. Hay gente dentro de la iglesia que empieza a decir, un momento, ¿y si esta gente tiene alma? Nos vamos todos al infierno. Porque si esta gente tiene alma, lo que estamos haciendo aquí son atrocidades y son pecados a los ojos de Dios, y esto, nos vamos todos al infierno. Entonces empieza todo este debate que está barnizado con un debate teológico, pero que tiene, es un debate muy moderno, porque en ese debate se va a articular de una manera mucho más clara el proyecto de la modernidad-colonialidad, que no es otra cosa que hacer del europeo el centro del planeta hegemónico, ¿no? De centrar a Europa como el centro de dominación y explotación del resto del mundo. Entonces se marca ahí la superioridad de estos señores frente a estos otros. Pero eso al principio era muy movedizo, la cosa no estaba tan consolidada al principio. Tú sabes, era un debate que estaba ahí, aunque el imperio ya había tomado decisiones, pero ahí estaba el debate. Entonces está, por ejemplo, Vitoria, que en los 1520 ya articula lo que hoy llamamos leyes internacionales, porque empieza el tipo a pensar, bueno, y las leyes de acá y las leyes de esta gente allá, ¿qué hacemos? Entonces empieza a articular lo que llamamos el derecho internacional, Vitoria, 1520, y lo hace en relación a la colonización de las Américas. Luego tiene, este debate sigue y se lo pone en las manos al Papa, y en 1537 el Papa supone que decida, bueno, decide usted, ¿tienen alma, no tienen alma? ¿Quién es esta gente? Y el Papa entonces, como tiene un bando para acá diciéndole no tienen alma, hay que esclavizarlos, no sé qué, y otro bando para acá diciendo tienen alma, son bárbaros, hay que cristianizarlos, no sé, pues el tipo no, estaba ahí y dijo, y tuvo una fórmula que dejó el debate en un limbo, porque él dijo, bueno, son sujetos con alma animal. Entonces, tienen alma, pero animal, entonces complació a los dos bandos sin resolver el problema. Y el problema siguió hasta que ya a fines de los 1540 el Imperio Español decide, bueno, vamos a resolver esto, y en ese momento la autoridad del conocimiento estaba en manos de la iglesia, y ponen en un tribunal, en el tribunal de Valladolid, o sea, en la escuela de Valladolid, en Salamanca, ponen un tribunal a discutir y dilucidar esto, que era un tribunal teológico, porque la autoridad del conocimiento estaba en la iglesia y lo pusieron en manos de la iglesia, y ahí están los dos personajes, Ginés Sepúlveda y Bartolomé Las Casas, en la famosa controversia de Valladolid, 1552. Acuérdense, de 1492, que Colón escribe eso allí en el diario, a 1552 está ese debate prendido, y ahí lo dilucida. Bueno, vamos a dilucidar. Bueno, hace una historia larga corta. Sepúlveda dice, estos son bárbaros que no tienen alma, que la prueba de que son bárbaros y no son humanos es que no tienen sentido de propiedad privada. Oiga esto, porque esto es bien interesante. O sea, el sistema mundo capitalista se funda a partir de 1492
con la colonización de América y la creación de un mercado mundial capitalista. Él ya está usando argumentos capitalistas bajo un lenguaje teológico y dice, no, esta gente, la prueba de que son bárbaros inferiores debajo de la línea del humano sin alma es que no tienen sentido de propiedad privada. Son como los animales que andan por la fauna sin poseer privadamente nada y todo ahí es colectivo y cada cual coge lo que puede y no sé qué más. Y luego dice, el otro criterio es que no tienen sentido de mercado, es decir, no distribuyen la riqueza vía el mercado, sino por reciprocidad. Y esto es bárbaros como que son como comparación, ¿no? como debajo de la línea del humano. Entonces, subhumano, no humano, etc. La casa va a decir, estos son pueblos bárbaros con alma, pero bárbaros a cristianizar. Entonces, este debate, que si se fijan, este debate son los próximos 450 años del sistema mundo, que se funda en 1492. Aquí tienen las dos versiones de lo que llamamos hoy racismo, a pesar de que en esa época la palabra raza o racismo no se usaba. La línea de Sepúlveda, de pueblos sin alma, se seculariza en el siglo, porque eso es un lenguaje teológico, en el siglo XIX, cuando la autoridad del conocimiento pasa de la iglesia a la ciencia, se seculariza de pueblos sin alma a pueblos sin la genética humana, ya con la biología y las ciencias naturales. A pueblos sin es el mismo perro con otro collar. De pueblos sin alma a pueblos sin la genética, sin el ADN. La versión de las casas es el racismo de bárbaros a cristianizar, se transforma con la ciencia social y la antropología en el siglo XIX en primitivos a civilizar. Entonces, es una secularización del mismo discurso con un sesgo teológico del 16, ahora bajo un lenguaje cientificista en el 19. Y es lo que hoy llamamos en la literatura racismo de corte biologicista, de reduccionismo biológico, y racismo de corte culturalista, de reduccionismo culturalista, de la inferiorización del otro vía la cultura, o la inferiorización del otro vía su código que no tiene la genética humana, que es inferior al humano, ¿no? Vía el discurso biológico. Entonces, ese discurso que empieza allí en el debate de la controversia de Valladolid continúa hasta nuestros días. ¿Okay? Por eso estoy hablando de cosas que parecieran bien lejanas, pero que tienen una significación bien importante al día de hoy y son constitutivas del mundo contemporáneo. Luego tenemos que en ese juicio se decide, en el largo plazo lo ganó Sepúlveda, pero en el corto plazo ganó las casas, y se decide que los indígenas no van a ser más esclavizados. Y usted pensaría que los van a liberar del yugo colonial. No, los pasaron de la esclavización a la encomienda. Y la encomienda era un sistema que traían de la conquista del Andaluz, que era que agarraban a los moriscos que se cristianizaban y se quedaban en el territorio, le llamaban morisco, ¿no? Al musulmán cristianizado, morisco, al judío cristianizado, marrano. Entonces, a los moriscos que se convertían y por tanto les respetaban la vida, los ponían a trabajar con los encomenderos. Los encomenderos tenían la posesión de la tierra y eran los encargados de la cristianización de esa gente. Ellos vigilaban que se cristianizaran de verdad. ¿Okay? Ese sistema se lo traen para acá y lo implementan a los indígenas en las Américas, el sistema de los encomenderos, que empezó allá con Andaluz, con la conquista del Andaluz. Y ese sistema encomendero los pone ahí, que es una forma de trabajo forzado, no es un trabajo libre, ¿no? Que no fue que los sacan de la esclavitud y los liberan del yugo colonial, sino que los ponen en otra forma de trabajo forzado. Y ahora la pregunta es, ¿quién va a hacer el trabajo esclavo? Pues la decisión fue clara. Empezaron a secuestrar seres humanos en África y a traerlos a las Américas para sustituir a los indígenas en el trabajo esclavo. Y ahí comienza todo el proceso de esclavización de africanos en las Américas, donde en ese proceso, fíjense, antes de meternos ahí, a los indígenas, fíjense que cuando conquistan acá,
no solamente hay un proceso de genocidio, fíjense que se exterminaron todos los pueblos indígenas del Caribe, que fue el primer lugar que colonizaron, sino que también hacían epistemicidio, destruían las formas de archivo de conocimiento, los quipus incas, los códices, los quemaban, que eran los mismos métodos de allá, de quemar los libros en Andalucía, en Al-Ándalus. Esos métodos trampacan y queman todo eso conocido, al punto que hoy sabemos que el calendario maya era súper preciso, pero no sabemos cómo los mayas lograron llegar a producir ese conocimiento, porque quemaron todos los códices donde tenían la explicación de todo eso. Entonces, ese es un proceso de genocidio epistemicidio que va junto, que usted no puede separar, porque el epistemicidio, la destrucción de los conocimientos, es importante en el proceso colonial, porque así usted genera una nueva memoria con las mentiras que le van a contar. Y entonces usted va a ser partícipe de alguna manera de una memoria, de una identidad, de una nueva identidad, una nueva memoria, una nueva genealogía histórica, una nueva historiografía, que le va a contar a usted un montón de cuentos de hadas que permita que usted se comporte en este mundo moderno colonial en complicidad con las estructuras de poder.